Vamos a continuar con este video. Habíamos dejado en el video anterior en los factores exógenos dependientes del vacunador, en la conservación y el rol del veterinario en la cadena de frío. Hay que tomar en cuenta que hay una red de instalaciones desde la producción de la vacuna hasta el usuario. En eso el veterinario es de alguna forma garante, si se quiere, de esa conservación, de ese manejo que se hace desde que sale de la fábrica hasta que llega al usuario, ya sea en la veterinaria o en la manga. Por lo tanto, tiene que ver con todo lo que es la distribución de la vacuna, que siempre se tiene que realizar a una determinada temperatura que permita conservar su eficacia. Porque ¿qué pasa si una vacuna aumenta su temperatura? Un periodo corto de tiempo probablemente no tenga mayormente influencia, pero si ese tiempo se prolonga, es muy probable de que al aumentar la temperatura aumenta todos los procesos enzimáticos que van a alterar el producto, por ejemplo las proteínas y el inmunógeno, y la vacuna va a ir perdiendo progresivamente la potencia necesaria para producir el efecto para la cual fue diseñada. Y no tenemos mucha forma de determinar cuánto ha perdido de esa potencia. Entonces, lo mejor es que se conserve a esa temperatura. Cuando decimos temperatura, en general se toma entre 2 a 8 grados. Temperaturas menores, la congelación, por ejemplo, no es recomendada porque hay vacunas como por ejemplo las que llevan hidróxido de aluminio o cualquier otra vacuna que lleva adyuvantes. Se pueden separar el adyuvante de la proteína y no va a tener de la proteína o del inmunógeno y no va a tener el efecto que tendría que tener. Entonces, desde su salida hasta el lugar de vacunación tenemos que asegurar esa temperatura. Tenemos un nivel central que es el depósito y los cuartos, un nivel estatal o nacional, un nivel regional, que puede ser el provincial, o una casa distribuidora, y la local serían las veterinarias, incluso hasta que llega al establecimiento donde se aplican, al campo, a la manga, y hasta que llega al usuario, que muchas veces es el mismo veterinario. Acá, ¿por qué en general decimos que es importante que vacune el veterinario? No quiere decir que no pueda vacunar a otra persona, pero el veterinario tiene conocimiento de cómo se fabrica la vacuna, en ese sentido, qué ofrece la vacuna, y algo sencillo, por ejemplo, que hay vacunas que requieren ser agitadas, sobre todo las líquidas requieren ser agitadas antes de ser utilizadas, como sucede con muchos fármacos o biológicos porque si no, si no está bien agitada, no va a estar homogénea, y al no estar homogénea no vamos a inocular las fases. Si hay distintas fases, vamos a vacunar una de las fases de la vacuna, y, por ejemplo, en el caso también de vacunas que tienen hidróxido de aluminio, si sedimentan, o vamos a poner mucho sedimento o mucha parte no sedimentada, y eso va a tener efecto sobre la potencia de la vacuna. En donde dice la reconstitución de las vacunas liofilizadas, ustedes acá abajo ven que las vacunas liofilizadas muchas veces son pastillas, esas pastillas tienen un color, y el color, por ejemplo, cuando la pastilla esa es rosada, por ejemplo, significa de que ha ingresado aire. Si ha ingresado aire, con el aire ingresa humedad, y si ha ingresado humedad, no se detienen los procesos biológicos como tendrían que haber sido en una vacuna que está correctamente liofilizada. Entonces esa vacuna habría que desecharla. Se deben reconstituir con el diluyente que es el apropiado para el que viene con esa vacuna, porque muchos diluyentes, a veces es agua destilada, pero otras veces no. Hay veces que son, en el caso de las vacunas activas, a veces son nutrientes para, por ejemplo, la brucela, requiere ciertos nutrientes específicos, hay que inocularlo con ese diluyente específicamente. Y en el momento en que vamos a vacunar, vamos a ver la fecha de vencimiento, como ya estuvimos viendo,
y vamos a ver la dosis y la vía adecuada. Acá van a ver que acá abajo dice vacunación simultánea. Bueno, hay veces, hay lugares que se vacunan para más de una enfermedad. En general no es lo recomendado, porque imagínense ustedes que si muchas veces tenemos problemas vacunando una sola vacuna, si hay un accidente vacunal y nosotros vacunamos con dos vacunas, no vamos a saber cuál de las dos fue la que tuvo el problema. Entonces, por eso muchas veces lo ideal sería vacunar con contra una sola enfermedad con una sola vacuna. En el supuesto caso de que, porque hay veces que hay logísticamente, como sucede muchas veces también en grandes animales o en humanos incluso, no estamos seguros de si vamos a poder estar, por ejemplo, con ese animal otra vez, porque no lo van a traer, porque se complica el transporte, bueno, por el hecho que sea, hay veces que dice, bueno, vamos a vacunar contra dos enfermedades. En ese caso lo que se recomienda es, por eso el veterinario tiene conocimientos anatómicos, y vamos a decidir vacunar en distintas regiones que, por ejemplo, drenen por distintos ganglios. Por ejemplo, si estamos en un bovino o en un equino, o en un canino, tenemos que aplicar dos y vamos a aplicar en la región cervical o cerca de la escápula, por ejemplo, la región escapular, vamos a elegir una de cada lado. Entonces, cada una va a tener, como drenaje linfático, va a tener ganglios linfáticos distintos. Vamos a tratar de no inocular en una región en donde va a ser drenada por el mismo ganglio linfático, porque vamos a interferir, una vacuna puede interferir con la otra. Aunque lo hagamos en distintos ganglios, muchas veces puede haber una interferencia. Es toda una discusión siempre si se puede o no vacunar con más de una vacuna. Otro factor importante es el instrumental adecuado, y cuando decimos instrumental adecuado, nos referimos, lo ideal siempre es vacunar con material descartable. Son pequeños animales en general, no hay mayormente problema porque se hace de esa forma, pero en grandes animales muchas veces se utilizan vacunas multidosis, como esta que estamos viendo acá, y no se hace un recambio de agujas como tiene que hacer. Si no recambiamos la aguja tenemos varios problemas. Un problema que podemos tener es la transmisión, por ejemplo, de algunas enfermedades como puede ser la leucosis exótica, recordemos que se puede transmitir con la aguja, al no cambiar la aguja muchas veces las agujas puede estar mellada y transmitir y producir lesiones en el lugar de aplicación. Entonces, siempre tenemos que tratar de tener, si no se puede cambiar por cada animal, como dice acá, vamos a tratar de tener cada 10 animales, 5 cambiar de aguja y también tener una desinfección adecuada de la aguja, que puede ser con algún elemento que nosotros consideremos que no interfiera con la vacunación. Entonces el instrumental tiene que ser adecuado y tiene que estar regulado. Si vamos en este caso las multidosis, si vamos a poner 5 mililitros, hay que acordarse de regularla la vacuna para que para que dé la dosis correcta, por ejemplo 5 mililitros o 2 mililitros. Por eso el instrumental tiene que estar en forma, tiene que estar mantenida de una forma correcta. Bueno, estuvimos viendo entonces en esta presentación, parte de los accidentes vacunales, protección adecuada. Cuando no hay una protección adecuada hay fallas. Cuando decimos fallas que no estimulan la protección correcta, toda esta presentación es de distintas formas vimos por qué no estimula la protección, por qué una vacuna puede no estimular, estamos en este proceso, y habíamos visto también al principio de que había afecciones y lesiones. Cuando decimos afecciones, nos estamos refiriendo al sustrato específico. Por ejemplo, un sustrato específico en una vacuna podría llegar a ser un Clostridium que tendría que estar inactivado. Si no está inactivado, está activo,
va a producir lesión. En ese caso sería una afección generada por el sustrato específico. En cambio, las lesiones no dependen del sustrato específico, independientemente. ¿Qué otro elemento puede ser? Por ejemplo, el ayudante. Las lesiones entonces pueden estar dadas por el ayudante. Así diferenciamos lo que es buena protección, lo que es fallas, lo que es afecciones y lo que es lesiones. Tanto las afecciones como las lesiones también la podemos encuadrar en reacción vacunal adversa, en términos generales. Por ejemplo, en este caso tenemos una reacción vacunal adversa. Ustedes van a ver en estos animales, en este que está acá en el medio, en este lugar, en el punto de inoculación, van a ver una reacción. Las reacciones vacunales adversas pueden ser generales, sistémicas o locales. En este caso, aparentemente, parecería ser una reacción vacunal adversa local. Si cuando ponemos los animales en la manga, vemos, por ejemplo, esta es la región cervical, esta reacción vacunal y en este caso puede llegar a ser un tema de reclamo. Entonces, si ustedes vacunaron y los van a reclamar, porque ¿por qué se produce ese tipo de lesión? En este caso lo que nosotros hicimos, lo que muchas veces se hace, es tratar de determinar si este tipo de lesión corresponde, por ejemplo, a un empiema, a un acúmulo de material purulento, y ese material purulento o granuloma puede ser séptico o aséptico. Si fue séptico, a lo mejor no hubo una buena desinfección del material. Inoculamos con una vacuna, con una aguja que no estaba en condiciones. Y si es aséptico, es decir, no aislamos ningún germen, se puede deber, por ejemplo, a la formulación de la vacuna. Entonces, las vacunas normalmente no deberían producir esto. Para si ustedes tienen el reclamo, en este caso había pasado mucho tiempo, más de un mes creo, un mes y medio, ya era medio tarde, esta lesión ya estaba un poco fibrosada, pero si van a hacer el reclamo, entonces vamos a tener que tomar en cuenta quién vacunó, con qué podemos hacer un reclamo al laboratorio, con qué marca vacunamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que SENASA le pone una estampilla a las vacunas? Tenemos que ver la vacuna, la dosis y la serie de la vacuna. Con eso podemos intentar hacer un reclamo al laboratorio y el laboratorio nos va a pedir todo ese tipo de especificaciones. Bueno, esto por ejemplo es lo que pasa si tenemos una reacción vacunal adversa. En este caso, muchos de estos son material purulento, son granulomas, a veces el ayudante no está en buenas condiciones y lo que pasa es que muchas veces esto no llega como reclamo al laboratorio productor, pero tenemos que tomarlo en cuenta porque nos van a reclamar a nosotros como veterinarios y esto produce una pérdida, ya sea para el consumidor, en el bienestar animal también, es algo que no debería suceder, y también una pérdida económica para toda la cadena, incluso la cadena alimentaria, acá va a haber decomiso, todo esto no debería suceder. Bueno, vamos a comenzar con otro factor exógeno. Entonces vimos la vacuna, que interviene en la vacunación, vimos el vacunador y como otro factor exógeno podemos ver dependiendo del medio ambiente. Dentro del medio ambiente tenemos el factor climático. ¿Qué importancia tiene el factor climático? Tenemos temperaturas elevadas, llovizna, por ejemplo, y temporales. ¿En qué puede afectar eso? Y bueno, en el bienestar animal y en la nutrición también de los animales. Bueno, por ejemplo, si hay una sequía, los animales no van a tener una buena ingesta de alimentos por falta de alimentos y eso les va a alterar la respuesta por falta de nutrición calórico-proteica. Bueno, ahora vamos a culminar acá un poco con esta presentación y vamos a continuar después con la próxima presentación.